de dos partes. La primera parte, hermanos, es lo que vamos a estudiar, lo que produce el zarandeo. Y en la segunda parte, en otra ocasión, vamos a estudiar, hermanos, el zarandeo final para el pueblo de Dios. Y abramos la Biblia, hermanos, para comenzar. Amós 9:9. Amós 9:9. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Aquí el profeta Amós, hermanos, habla de un zarandeo del pueblo de Dios, ¿verdad? En estas palabras simbólicas, lo que dice aquí Amós 9:9, lo vamos a ver. Porque mandaré que la casa de ¿qué? De Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea ¿qué? El grano en una criba y no cae un granito en tierra. Imagínense, dice aquí el profeta Amós que porque mandaré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada entre todas las naciones. Algo bien interesante, hermanos, acá es que de todas las naciones, hermanos, y de todos los pueblos allá afuera, el único que va a ser zarandeado, ¿cuál es? El pueblo de Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios, hermanos? Porque el pueblo de Dios nos jactamos ¿de qué? De tener toda la verdad, de seguir a Cristo Jesús, de creer en la Biblia, solamente en la Biblia. Pero el problema es, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, tanta luz, hermanos, que tenemos que hoy en día nos ha cegado. El pueblo de Dios estamos encandilados. Parece como que mucha luz, en vez de que caminemos por las sendas antiguas, en vez de que caminemos en ese, vamos a decirlo así, valga la redundancia, en ese camino iluminado por las Escrituras, parece, hermanos, que andamos a tientas nomás. Saben también, hermanos, que en una hora bien crítica, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Jesús al apóstol Pedro? Vamos a la Biblia, hermanos, Lucas capítulo 22, versículo 31. Y eso fue en una hora bien crítica, hermanos. Y el pueblo de Dios también vamos a pasar por todo eso. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, ¿quién dice? Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Así es que, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser zarandeados. Y el archienemigo número uno del pueblo de Dios, que es Satanás, es el que se está encargando ¿de qué? De este zarandeo en el pueblo de Dios. Déjeme decirle una cosa, hermanos. Todo hijo de Dios, fíjese, escuche bien, todo hijo de Dios en forma individual y el pueblo en conjunto, hermanos, pasaremos por una prueba especial que va a sacudir nuestra fe. Y eso se denomina como zarandeo. Por eso, como decía nuestro hermano en la mañana, como estaban diciendo ahora, hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos firmes en lo que hemos creído, que no por cualquier viento de doctrina que venga y ya corremos para acá, y acá nos dicen una cosa y aquí corremos para allá. No, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios necesitamos estar como anclados, firmes aunque se desplomen los cielos. Hermanos, son cosas, hermanos, que nosotros debemos ponernos en qué pensar. Velad y orad, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos velamos? ¿Cuántos oramos? Oh, mis queridos hermanos, saben que esto que ocurrió en épocas pasadas se repetirá en este tiempo del fin. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? Amén. Desde 1700, ¿qué? 1798 estamos viviendo en el tiempo del fin.
Y mis queridos hermanos, si el pueblo de Dios, en vez de estarnos preparando, en vez de estar buscando el rostro del Señor Jesucristo todos los días, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Estamos durmiendo, estamos perdiendo el tiempo, y ya los más sofisticados, ¿verdad? Perdiendo el tiempo en el famoso mundial. Claro que sí, hermanos, claro que sí. El enemigo, déjeme decirle, sabe que le queda muy poco tiempo y quiere que apostaten, hermanos, tantos como sea posible. El enemigo no va a descansar hasta que usted y que yo desistamos de lo que hemos creído. Por eso hoy es el tiempo, hermanos, de que usted y yo, hermanos, nos pongamos toda la armadura del Señor. La palabra zarandeo, hermanos, es un vocablo figurativo que designa ¿qué? Una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo de Dios está en apostasía o no estamos en apostasía? Claro que sí, pero solo los valientes, mis queridos hermanos, son los que levantan la voz como trompeta y denuncian a la casa de Israel su pecado. ¿Y los demás? Por temor, por miedo, me van a quitar el cargo. No levantamos nuestra voz, hermanos, en contra de la apostasía que el pueblo de Dios está pasando. ¿Para qué se zarandea el grano, hermanos? Para que caigan por entre la malla, hermanos, de la zaranda, los granos rotos, o sea, lo que no sirve, y cualquier otra cosa extraña, y se avienta ¿qué? Y se avienta la paja, hermanos. De esa misma manera, hermanos, ocurre en la fase final de la historia del pueblo de Dios. Un zarandeo, hermanos, determinará quién es paja y quién es trigo en el pueblo de Dios. ¿Cómo está tu fe, mi querido hermanos? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo estamos anclados, mi querido hermano, nosotros en la verdad presente? Aquellos nuevos que quieren ingresar en el pueblo de Dios, es necesario, mis queridos hermanos, que se les enseñe o que les enseñemos, mis queridos hermanos, toda la doctrina que nos ha hecho un pueblo peculiar. Para que, mis queridos hermanos, en el momento que les toque también ser zarandeados, puedan mantenerse firmes como la brújula al polo. Que aunque se desplomen los cielos, venga lo que venga, hermanos, al pueblo de Dios, podamos siempre fijar que nuestros ojos en Cristo Jesús, el consumador de todas las cosas. Oh, mis queridos hermanos, ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuáles son las causas fundamentales de la caída de muchos? Hablando del zarandeo, ¿cuáles son las causas fundamentales de la caída de muchos? Número 1, hermanos, el descuido y la diferencia religiosa. ¿O no es cierto eso? Claro que sí, hermanos. El descuidar orar, el descuidar ayunar, el descuidar el estudio diario de la palabra del Señor, y la indiferencia religiosa. A muchos les da igual venir en la mañana a la iglesia, venir en la tarde. ¿Dónde están los demás? A los días de culto, a veces los dirigentes están ahí, como dicen allá en El Salvador, se están desgalillando, y el pueblo de Dios, como dicen ellos, bien, gracias a Dios. Oh, mis queridos hermanos, necesitamos despertar. Esa indiferencia religiosa necesitamos dejarla a un lado. Ese descuido en el que el pueblo de Dios hemos caído, necesitamos dejarlo a un lado. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo, mis queridos hermanos, de alzar nuestra
nuestra frente y mirar que nuestra salvación está más cerca que como creíamos antes. ¿Cuál es la otra causa? La persecución por la imposición de la ley dominical. Mis queridos hermanos, si yo o usted somos descuidados y somos indiferentes, ¿ustedes creen, mis queridos hermanos, que vamos a poder soportar la prueba de la ley dominical? No podemos con los que andan, mis queridos, a pie. ¿Vamos a poder con los que andan a caballo? Oh, mis queridos hermanos, necesitamos despertar. La falta de aceptación del mensaje de Cristo a la Odisea, o sea, un mensaje de arrepentimiento y de reforma. Muchos no aceptamos el mensaje dirigido de Cristo a la Odisea. Número 4, el conocimiento superficial voluntario de la verdad divina. Hoy en día, mis queridos hermanos, a muchos nos preguntan: ¿y usted por qué es adventista del séptimo día? Es que guardo el sábado, creo en la venida de Jesús, y ya con eso pensamos que somos adventistas del séptimo día. Pero ¿qué hay de lo que nos ha hecho distintos a los demás pueblos? De toda la base, de la plataforma de la verdad eterna, mis queridos hermanos. Por eso, cuando damos un estudio bíblico, necesitamos ¿qué? Asegurarnos que a la persona que Dios nos ha puesto en el camino para instruirla, quede instruida. Los pilares de nuestra fe. Claro que sí, el resultado del zarandeo, hermanos, que ya está en proceso. ¿Cuántos creemos eso? El zarandeo ya está en proceso y que sigue en aumento, mis queridos hermanos. Entre más nos vamos a ir acercando, el zarandeo se va a poner más bonito. ¿Y cómo estamos nosotros, mis queridos hermanos? Va a estar peor que el terremoto más grande, mis queridos, que ha habido en la historia. ¿Saben por qué? Porque se define nuestra salvación. Claro que sí, mis queridos hermanos. Como les digo, el zarandeo ya está en proceso y va en aumento, mis queridos hermanos. Será la apostasía de muchos del pueblo de Dios, que tendrá una experiencia superficial. Y también, hermanos, están involucrados muchos dirigentes del pueblo de Dios. A muchos dirigentes no les gusta, o no nos gusta, hermanos, escuchar esto. Que también, hermanos, estamos involucrados en ese zarandeo. Muchos piensan, mis queridos hermanos, es que es el pastor, y que es fulano de tal, y que esto y que el otro. No nos engañemos. Porque si no nos mantenemos firmes en la verdad presente, en lo que nos ha hecho distintos a nosotros, podemos, mis queridos hermanos, también caer y perdernos. Saben, hermanos, muchos de los que no pasemos la prueba del zarandeo, hermanos, nos convertiremos en los peores enemigos del pueblo de Dios. Y ya lo vamos a ver, hermanos. Y vamos a ir viendo que los que no pasemos el zarandeo, nos vamos a convertir en los peores enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? El Señor Jesús dijo que los peores enemigos serían ¿quiénes? Los de su propia casa. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos, en un título que ella tiene en el Testimonio para los Ministros, ¿verdad? Que se llama... pero la cuestión que dice, se me fue el nombre, pero dice ella que tenemos ¿qué? Más de los que están ¿adónde? Adentro que los que están ¿adónde? Que los que están afuera. A los de afuera les podemos enseñar y doctrinar, mis queridos hermanos, pero los de adentro, los que nos jactamos de gran luz, mis queridos hermanos, cuando viene el zarandeo, son los peores enemigos que tenemos. Son aquellos, mis queridos hermanos, que les gusta estar poniendo el dedo en la llaga. Hermano, y ahora usted cómo es que anda a predicar, no se acuerda, y ahí empieza Satanás a usarlos. ¿Se acuerda de su pasado? ¿Se acuerda de lo que hizo ayer? Y empieza Satanás ¿a qué? A acusar y acusar y acusar para ver cómo nos desanimamos. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo es el proceso del zarandeo. Y lo vamos a ver, hermanos,
pongamos atención. Y si usted tiene un lápiz, tiene una hoja, apunte, hermanos. Dijo el hermano, ¿cómo se llamaba antes la iglesia adventista del séptimo día libre? Bereana. Sí, tenemos que ser como los bereanos y investigar. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Allí en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 547 y 548, y esto fue escrito en 1900. Miren lo que dice: estamos en el tiempo ¿de qué? Del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. Por eso no se sorprenda, mis queridos hermanos, que se levanten Judas en medio de nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, el Señor no disculpará, escuche, el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Es que eso no solo basta hablar, hermano. El hablar y las palabras se la lleva el viento. ¿Pero a qué? ¿Qué acerca de nuestras acciones? ¿Qué acerca de las obras que tenemos que hacer? El zarandeo, hermanos, o el tiempo del zarandeo ha comenzado. ¿Y comenzó cuándo, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? 1844, con el mensaje del tercer ángel. Hay una cita, mis queridos hermanos, en primeros escritos, yo se la voy a dar, no la tengo acá, donde dice que dijo mi ángel acompañante, dice, su obra es terrible. Hablando del mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es la obra del mensaje del tercer ángel? Separar, dice, ¿sí o no?, el trigo de la cizaña. Y entonces, ¿cómo es que a veces a nosotros nos han dicho, mis queridos hermanos, que el trigo y la cizaña van a ser separados hasta que Cristo venga? Eso es pura mentira. La separación ya se está haciendo, hermanos. La separación ya se está haciendo, y el que hace la separación es el mensaje. Es el mensaje de verdad presente. Y si no, mire cuántos estamos acá. Sigue diciendo la mensajera del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 312. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen, y todo lo que es ¿qué? Susceptible a ser removido, lo será. Ojalá que no seamos nosotros, mis queridos hermanos, que cuando venga en ese momento en nuestra vida individual, mis queridos hermanos, y venga ese momento que nuestra fe sea sacudida, podamos permanecer ahí donde estamos sentados, siguiendo a nuestro capitán, a Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, solamente subsistirán ¿quiénes? Aquellas cosas que no puedan serlo. Interesante, hermanos. Este proceso del zarandeo, mis queridos hermanos, es algo que nosotros, hermanos, necesitamos. Necesitamos permanecer firmes en la verdad presente. Miren, hermanos, yo he conocido adventistas del séptimo día y yo amo a mis hermanos adventistas, y yo como quisiera que ellos pudieran entender todas estas cosas. Pero yo he conocido hermanos adventistas que parecen hojas de otoño. Viene el viento y ¿qué pasa? Van para la derecha y van para la izquierda donde el viento sople, y ahí andan, hermanos, como judíos errantes en todos lados, porque no hayan una cabida. Pero yo le aseguro, hermanos, que si estos hermanos se anclaran bien en la verdad presente, aquí estuvieran entre nosotros. Claro que sí, hermanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 97. Mire lo que dice. Dios está zarandeando ¿a quién? A su pueblo. Dejará, ¿qué dice? Una iglesia limpia y santa. Por eso, mis queridos hermanos, no nos alegremos mucho que seamos 50, que seamos 100 o que seamos 400. Porque en el proceso del zarandeo, ¿cuántos no iremos a quedar? Que si nos descuidamos hasta nosotros salimos.
Por eso dice que Dios está zarandeando ¿a quién? A su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. ¿Cuántos queremos ser santos, hermanos? Entonces permanezcamos, hermanos, donde el Señor nos ha puesto. Estudiemos, mantengámonos firmes. No podemos leer el corazón del hombre. ¿Cuántos podemos leer el corazón del hombre? Nadie, solamente Dios. Pero escuche lo que dice: pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mantener su iglesia pura. ¿Y cuáles han sido esos medios necesarios, hermanos, para mantener la iglesia pura? La Biblia y el espíritu de profecía. Que cuando nosotros los leemos, mis queridos hermanos, ahí podemos ver los designios que Dios tiene para su pueblo, los que tiene para su iglesia. Lastimosamente su iglesia, su pueblo escogido, ¿qué ha pasado? Nos hemos apartado, mis queridos hermanos, de las cosas que Dios ha tenido preparadas para nosotros. Ha surgido un grupo de gente, escuche lo que dice, ha surgido un grupo de gente que corrompida, que no puede vivir con el pueblo de Dios. Por eso muchos no están con nosotros. Y esa gente corrompida, mis queridos hermanos, que no puede vivir con el pueblo de Dios, son aquellos chismosos, son aquellos criticones, son aquellos que no se tienen paciencia. Oh, mis queridos hermanos, sopórtense unos con nosotros, dice la palabra de Dios. Hermanos, si no me puedo llevar con mi hermano, ¿cómo es que quiero ir al cielo? Oh, mis queridos hermanos, y escuchen lo que dice: desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. ¿A cuánto nos gusta ser corregidos, hermanos? Cuando sentimos que alguien nos quiere decir algo, ¿qué pasa? Oh, salimos más inteligentes, decimos nosotros. No queremos escuchar las amonestaciones y no nos gusta ser corregidos. En este macho me monto y de ahí nadie me baja. Y aunque sabemos que estamos mal y viene el hermano, viene la hermana a querer corregir lo que está mal, ¿qué pasa? Hermana o hermano, solo Dios conoce mi corazón. Lo que se mira no se discute, mis queridos hermanos. Lo que se mira no se discute. Ojalá podamos tener un corazón, hermanos, humilde y contrito delante del Señor, para que cuando venga un hermanito o venga una hermanita y nos quiera decir: mire, en este punto usted está equivocado, se ha fallado, poder aceptar la corrección con humildad y decirle al hermano, a la hermana: muchas gracias, hermana, porque yo no lo había visto. Muchas veces no nos vemos nosotros, pero otra gente sí nos mira. Han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado, ¿qué? El yo para hacerlo morir. Ese orgullo, ese yo, mis queridos, esta carne, ¿cómo cuesta dominarla? Lo han alimentado con lo que se ha fortalecido, y ellos se han separado del confiado pueblo de Dios. O sea, estaban con nosotros, pero dice que se han separado, que Él está purificando para sí mismo. Todos tenemos razón para agradecer a Dios, porque se ha abierto un medio para salvar, ¿qué? A la iglesia, porque la ira de Dios pudo haber descendido sobre nosotros si estos corrompidos simuladores hubieran permanecido en nuestro medio. Oh, mis queridos hermanos, está fuerte esto. A lo mejor, mis queridos, si muchos de los que estaban aquí que no se hubieran salido, ya nos hubiera partido un rayo. A veces hay que darle mejor gracias a Dios, mis queridos hermanos, que los que causan problemas hayan salido. Es lo que está diciendo aquí. Yo no lo digo, hermanos. Mire, escuche, léalo. Dice: todos tenemos razón para agradecer a Dios. Es un agradecimiento, hermanos, porque se ha abierto un medio para salvar a la iglesia, porque la ira de Dios pudo, ¿qué? Haber descendido sobre nosotros si estos corrompidos simuladores nomás simulaban, pero no pertenecían y no estaban anclados, hubieran permanecido en nuestro medio. Oh, mis queridos hermanos, esto del zarandeo, hermanos, no es un tema fácil.
Esto del zarandeo, mis queridos hermanos, es un tema que aún predicando estos mensajes, el pueblo de Dios se sacude, hermanos, porque a veces pensamos que todos somos trigo. A veces pensamos que todos somos trigo, pero la cuestión no es así, mis queridos hermanos. Escuche lo que dice, hermanos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos. ¿En cuántas manos lo puso el estandarte de Emmanuel? En muchas, dice. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 224, perdón. Dice, un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte, ¿acudir a qué? A las filas. El Señor está haciendo un llamado también, mis queridos hermanos, que todos aquellos que quieran acudir a la fila del pueblo de Dios pueden hacerlo. Ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano. Ya no es tiempo de jugar al que si soy adventista del séptimo día o no. Ahora el tiempo, mis queridos hermanos, o el corto tiempo que nos queda, es de preparación. Es de fijar nuestros ojos en Cristo. De estudiar, de leer, de orar, de ayunar, mis queridos hermanos, porque las pruebas vienen a nuestra vida, los zarandeos vienen a nuestra vida, y si no estamos preparados, mis queridos hermanos, vamos a salir como hojarasca seca. Por eso dice, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. ¿Qué dice? Salid de entre ellos y sepárense o separaos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y os seré por padre y me seréis por hijos e hijas. ¿Hasta cuándo dice que nos va a recibir y Él va a ser nuestro padre? Hasta que nos separemos de los inmundos y que no participemos de sus costumbres. Es lo que dice, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la mensajera del Señor. Pero como adventistas del séptimo día, ahí queremos andar en sus fiestas. Nos invitan aquí, nos invitan allá. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros, mis queridos hermanos? Ay, es que para que vean que yo me he comido a ellos. Oh, mis queridos hermanos, la única acomodación que tenemos que tener con ellos, ¿sabe cuál es? El llevarles el mensaje de la verdad presente. El llevarles el mensaje de la verdad presente. Sigue diciendo, hermanos, acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los pecadores. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora veremos, hermanos, las causas del zarandeo. ¿Se acuerdan, hermanos, que las enumeramos al principio? ¿Se acuerdan ustedes? La número 1, ¿cuál era? Descuido y indiferencia religiosa. ¿Se acuerdan? Al mensaje, ¿qué? Del testigo fiel. ¿Se acuerdan ustedes? Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver lo que dice, hermanos, la mensajera del Señor acerca del descuido, hermanos, o la indiferencia. Miren lo que dice, hermanos. Primeros Escritos, página 270. Dice así: mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente, ¿qué? Sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una armadura los cubría de sus pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Escuche lo que sigue diciendo. Este está presentando un grupo. El grupo de soldados que se mantuvo, ¿qué? Que se mantuvo firme,
que no pudo el zarandeo sacarlos de la plataforma de la verdad presente. Y escuche lo que dice, mis queridos hermanos. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria. Y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Ojalá que podamos estar en ese grupo. Pero escuche, hermanos, esto no termina acá. Escuche lo que dice página 271 de Primeros Escritos. El número de esta hueste había ¿qué? Disminuido. ¿A dónde? ¿Por qué había disminuido? Escuche, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes? Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Oh, mis queridos hermanos, yo por eso no me sorprendo cuando salen 1, 2, 3, 4, 5, porque sé que el Señor traerá otros que van a ocupar esas sillas vacías. Oh, mis queridos hermanos, dice que ¿en qué grupo queremos estar entonces? ¿En el grupo que se mantuvo firme? ¿O en este grupo, por el descuido y la indiferencia religiosa, fueron dejados a un lado del camino? ¿Y cuántos hoy en día, mis queridos hermanos, están quedando a un lado del camino porque la verdad les quedó muy grande? Oh, mis queridos hermanos, pero escuche lo que dice: los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenía sobre ellos. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente ¿qué? La verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron, dice, ardientemente a ella. Desvanecióse, dice, todo temor a los parientes, y solo la verdad les parecía sublime. Hermanos, es que este grupo, mis queridos hermanos, que se va a mantener firme en la verdad presente, va a tener el valor, mis queridos hermanos, de llevar el mensaje aún a sus parientes, a sus hijos. Es lo que está diciendo ahí, mis queridos hermanos. No vamos a tener el temor que nuestro padre, que nuestra madre, que nuestros hijos nos rechacen por amor de la obra, por el amor de Cristo. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Pero los descuidados y los indiferentes van a quedar rezagados en el camino. Lastimosamente hoy en día eso ya está sucediendo. Y si no, mire cuántos estamos ahora acá. Los descuidados, los indiferentes, aquellos que no más son del 7-Eleven, aquellos, mis queridos hermanos, que los miércoles brillan por su ausencia. Aquellos, mis queridos hermanos, que cuando se les hace la invitación de estudiar, mis queridos hermanos, ¿qué pasa? Simplemente no estudian. Y a veces, mis queridos hermanos, las iglesias hacen grandes gastos en comprar literatura pensando en que los hermanos realmente quieren estudiar. Pero grandes chascos se lleva uno. Y nos damos cuenta que en realidad el pueblo de Dios no quiere estudiar. Quiere hacer lo que hizo el pueblo de Israel: levantarse a comer y a jugar. Claro que sí, mis queridos hermanos, pero sigue diciendo:
Las personas sinceras que han estado las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas a oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y solo la verdad parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa tan profundo del cambio, y un ángel me respondió. Miren lo que le dijo el ángel a la mensajera del Señor. ¿Es la qué? Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Oh, mis queridos hermanos, y desde 1844 se viene dando este potente pregón del tercer ángel. Y ese mensaje es el que está causando el zarandeo en estos tiempos. Este mensaje, mis queridos hermanos, no es fácil. El mensaje de los tres ángeles, mis queridos hermanos, el mensaje de la verdad presente, hay que tener los pantalones bien puestos para caminar en ese mensaje. Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan ahora la segunda causa del zarandeo? La persecución, hermanos, por la imposición ¿de qué? De la ley dominical. Veamos lo que la hermana White tiene que decir acerca de eso. Conforme vaya acercándose, dice ahí en el Conflicto de los Siglos, la página 666, o en Eventos de los Últimos Días, lo puede buscar en la página 153, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer ¿en qué? En el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿qué dice? Abandonarán la fe. ¿Cuántos dice? ¿2, 3? Muchos. Y ojalá que no seamos contados nosotros en esos muchos, mis queridos hermanos. E irán a engrosar la fila ¿de quién? De la oposición. Hermanos, esto es algo serio. Esto, mis queridos hermanos, es de que tenemos que ponernos a pensar, que ojalá que no vayamos a hacer nosotros. Por eso tenemos que velar y orar, estar en constante comunión con nuestro Dios. No vaya a ser, mis queridos hermanos, como decía Pablo, ¿se acuerdan? No pretendo que ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. No vaya a ser que después de haberle predicado a muchos, yo mismo venga a ser ¿qué? Reprobado. Por eso tenemos que ver, mis queridos hermanos, por la senda en la que vamos caminando, porque no todas las sendas, mis queridos hermanos, no todos los caminos son caminos de vida. Hay caminos de muerte, mis queridos hermanos. Esto, mis queridos hermanos, es muy serio, y tenemos que empezar nosotros a preguntarnos: ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Creo realmente en el mensaje de los tres ángeles? ¿Creo realmente yo en la verdad presente? ¿O solamente soy como una hoja de otoño, que viene el viento y me lleva a la derecha y a la izquierda y ando como judío errante? Que no tengo un lugar, mis queridos hermanos, donde me sienta contento. Y déjeme decirle, una vez me dijo una persona, me dijo: pastor, yo no voy a su iglesia porque ahí solo hipócritas van. Hermana, le dije, no se preocupe, nos falta uno más, véngase. Oh, mis queridos hermanos, que si nos vamos nosotros buscando defectos tras defecto y estarle viendo ahí en la cola al hermano y a la hermana, nunca vamos a encontrar el lugar, mis queridos hermanos, en el que vamos a ser felices. A veces tenemos que soportar muchas cosas. A veces tenemos que preparar nuestro corazón, hermanos, porque muchos vamos a ser traicionados. Lo acabamos de leer, que nuestros peores enemigos van a ser ¿quiénes? Los de nuestra propia casa. Amén. Claro.
Exacto. Amén. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, el punto número 3. ¿Se acuerdan ustedes? La falta de aceptación del mensaje de Cristo a la Odisea. Y que vimos nosotros que es un mensaje de arrepentimiento y de reforma, mis queridos hermanos. El mensaje a la Odisea es un mensaje ¿qué? De arrepentimiento y de ¿qué? Y de reforma. Muchos nos arrepentimos, pero no nos queremos reformar. Y en esa reforma, mis queridos hermanos, ¿cuántas reformas, hermanos, no tenemos que hacer en nuestra vida? ¿Cuántas reformas no tenemos que hacer en nuestra vida? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de comportarnos. Hermanos, hay tantas reformas, pero dice la mensajera del Señor, hermanos, que si estamos esperando, dice ella, hay un librito, hermanos, donde que si estamos esperando que toda la iglesia se reforme, eso nunca va a suceder. Y aquí el predicador o el pastor o el dirigente puede estarse desgalillando las 24 horas del día. Pueblo de Dios, necesitamos cambiar. Cambie usted, mis queridos hermanos, y cuando la iglesia mire su ejemplo, la iglesia va a empezar a seguir. Pero a veces, mis queridos hermanos, queremos cambiar a nuestros hermanos y nosotros no hemos cambiado ni siquiera 5 centavos. Necesitamos empezar a cambiar. Si somos la verdad presente, somos la verdad presente. Pero si no hay un cambio, si no hay una reforma en nuestra vida, en vez de ser verdad presente, mis queridos hermanos, vamos a llegar a ser la burla presente. Porque la gente allá afuera, y es cierto, hermanos, sí o no, la gente nos está viendo. A ver aquellos por qué se salieron. A ver aquellos que, ¿ahora qué? La gente nos está viendo, la gente, somos cartas leídas, mis queridos hermanos, y ahora sí, no solo del mundo, sino que por nuestros propios hermanos. Muchos dicen, se salieron para ser, según ellos, diferentes, pero vayan a verlos, están peor que nosotros, agarrándose de las greñas, criticándose, murmurándose, no se pueden ni llevar ellos. Y dicen que por eso se salieron de en medio de nosotros. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Que nuestros hermanos y que allá afuera puedan ver que realmente nosotros queremos una reforma en nuestra vida. Y como decía al principio, cuando estábamos en el principio del tema, que nos apartemos, que salgamos en medio de ellos. Eso no quiere decir que le deje de hablar, sino que no tenemos que participar de sus costumbres. No tenemos que participar de las costumbres. Saben, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, si lo quieren abrir. ¿Qué dice ahí el mensaje a la Odisea, hermanos? Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Por lo mismo que eres que tibio, dice. Así dice Jesús. Por lo mismo que eres tibio, ni caliente, ni frío, estoy a punto, ¿por qué? De vomitarte de mi boca. Oh, mis queridos hermanos, ¿sabía usted, mis queridos hermanos, que un frío tiene más oportunidad que salvarse que un tibio? Porque el frío, mis queridos hermanos, el tibio no es hipócrita, hermanos. Y el frío sí. El frío no pretende, el tibio, él no. ¿Cómo le podría decir? El tibio, mis queridos hermanos,
está jugando entre dos aguas. Vamos a ponerlo así más fácil. El Señor quiere que seamos como, que andemos calientes, hermanos. Pero el frío tiene más oportunidad de salvarse que el tibio, hermanos. Porque el tibio en el pueblo de Dios, hermanos, va a ser ¿qué? Vomitado de su boca, de la boca del Señor. No hay término medio. O somos o no somos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida. Saben, hermanos, los que perseveren en su indiferencia y no reciban la amonestación de Cristo en el mensaje a la Odisea, serán vomitados. O sea, hermanos, serán zarandeados para no tener parte con el pueblo de Dios. ¿Van a ser qué? Zarandeados para no tener parte en el pueblo de Dios. ¿Cuántos hermanos queremos tener parte en el pueblo de Dios? Hermano, yo quiero tener mi parte. Y por eso, hermanos, tenemos que luchar. Por eso, hermanos, tenemos nosotros cada día que sujetar esta carne. Es difícil, hermanos. La guerra más grande que nosotros tenemos, ¿cuál es? Contra nosotros mismos. Porque a esta carne le gusta lo que es enemistad contra Dios. Esta carne quiere estar apegada a las costumbres y a las cosas del mundo. Pero por eso, ¿qué decía el apóstol Pablo, hermanos? Yo por eso sujeto ¿qué? Mi cuerpo y lo tengo ¿en qué? En servidumbre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hacemos eso? Nos cuesta, pero deberíamos de hacerlo, mis queridos hermanos. Deberíamos de hacerlo. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel, que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿El testimonio qué? Directo. Eso va a producir el zarandeo. Pero los temas de amor y de paz y seguridad, esos no producen zarandeo, mis queridos hermanos. El testimonio directo, el mensaje directo, aquel mensaje, mis queridos hermanos, que de repente en las sillitas parecemos culebritas. Ese mensaje, mis queridos hermanos, es el que en realidad va a producir el zarandeo, y ahí se va a ver quién es quién. O nos quedamos o nos vamos. Por eso, mis queridos hermanos, esos mensajes, como estaban diciendo, creo que hoy en la mañana, allá de las bellas historias de la Biblia, estúdielas con sus hijos en la casa. Pero ya no es tiempo, mis queridos hermanos, de predicar, mis queridos hermanos, sermones suaves. Necesitamos el testimonio directo a la iglesia de la Odisea. Es el único mensaje que nos va a despertar, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las 10 vírgenes? Dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Todas se durmieron, todas se durmieron, hermanos. Y cuando usted sigue leyendo, mis queridos hermanos, ¿qué fue lo único que despertó a las vírgenes? El clamor de medianoche. Ahí viene el esposo a salir a recibirle. Eso fue lo que despertó ¿a quiénes? A las vírgenes. Y lo único que va a despertar al pueblo de Dios, mis queridos hermanos, es el testimonio directo. Los otros mensajes nos ponen a dormir y a roncar cada vez más. Claro que sí, mis queridos hermanos. Pero escuchen lo que dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea.
moverá este consejo, dice, el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Se da cuenta? Solamente el que lo acepte. Y el que no lo acepte va a servir nomás para criticar. Y escuchen lo que sigue diciendo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán ¿con qué? Contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Y cuántos dirigentes, pastores hoy en día no se han levantado contra este mensaje, mis queridos hermanos? Son muchos. Por eso dice la mensajera del Señor que muchas estrellas que brillaron caerán y se iban a apagar para no volver a ¿qué? A brillar más. Ojalá que no seamos nosotros también, que no se vaya a cumplir eso. Oh, mis queridos hermanos, tanto que aprender y tan poquito tiempo que tenemos. Tanto que tenemos que aplicar en nuestra vida, mis queridos hermanos, y tan poquito tiempo que tenemos. Dice que algunos no soportarán ¿qué? Este testimonio, ¿qué? Este testimonio directo. Mis queridos hermanos, y déjenme decirles que aún este mensaje en muchos ministerios de sostén propio no está siendo ¿qué? No está siendo aceptado. Cuando usted siente, mis queridos hermanos, que el mensaje le está tocando la llaga, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo y le está diciendo, mira, o me dice, mira Marvin, ahí andas tú mal, eso es lo que tú necesitas cambiar. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Irme contra el mensajero? No, mis queridos hermanos, lo que tengo que hacer es doblar mis rodillas, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, te necesito, cámbiame, en vez de ponerme a criticar. Oh, mis queridos hermanos, tantas cosas. Pero escuche lo que sigue diciendo, hermanos. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado completo, a medias. El solemne testimonio del cual depende ¿qué? El destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. ¿Y se ha despreciado por completo, mis queridos hermanos, hoy en día? Claro que sí. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque queremos santificarnos, queremos consagrarnos al Señor, queremos buscar cada día su rostro, queremos ser ese pueblo peculiar que deberíamos de ser. Y escuche lo que dice, ese testimonio ha de mover a profundo ¿qué? Arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Así es que no nos levantemos con el mismo contra el mensaje, mis queridos hermanos. Aceptémoslo y apliquémoslo en nuestra vida. Usted y yo sabemos, mi querido hermano, usted y yo sabemos a dónde estamos fallando en el mensaje. Pero por favor, hermanos, no critique el mensaje, apéguese al mensaje. Sigamos adelante, mis queridos hermanos. ¿Duele? Claro que duele. Dice la palabra de Dios que la puerta ancha, ¿cómo es? Pues ancha y espaciosa, y dice que muchos son los que ¿qué? Son los que entran por ella, pero angosto es el camino, dice, que lleva ¿hacia dónde? Hacia la vida, hacia la salvación. Y mis queridos hermanos, y dice que pocos son los que la encuentran o entran por ella. Mi querido hermano, cuando usted está tratando de pasar por esa puerta angosta, o cuando usted quiere pasar por un lugar angosto y le cuesta y se está puchando y de repente usted logra pasar, ¿qué pasa a veces, mi querido? Nos raspamos y a veces hasta nos cansamos y nos salen moretones porque pues el espacio es chiquito y a fuerza pero logramos pasar. Hermanos, para poder pasar por esa puerta angosta y encontrar la salvación duele,
Porque tenemos que dejar cosas que nos gustan. Tenemos que dejar cosas, mis queridos hermanos, que nos separan de la presencia de Dios. Tenemos que dejar tantas cosas, hermanos, que nos duele mucho. Pero al final vamos a tener la victoria. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, mis queridos hermanos. Punto número 4. ¿Se acuerdan ustedes del punto número 4? Habría un conocimiento ¿qué? Superficial que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. ¿Y eso está sucediendo hoy en el pueblo de Dios? Claro que sí. Allá donde estaba, hermanos, andaban enseñando, hermanos, que el Rey del Norte es Jesús. Adventistas del séptimo día. ¿Se imagina usted? Enseñando que ya no hay necesidad del santuario. ¿Se acuerdan ustedes de Desmond Ford? Enseñando, mis queridos hermanos, tantas cosas, lo que estaba diciendo el hermano. ¿Cómo explicar, hermanos? Muchos pensamos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí se selló y ahí se pagó el precio de la salvación. Y eso se está enseñando desde los púlpitos hoy en día. Ahora la pregunta, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí se pagó o ahí se selló nuestra salvación? No, mis queridos hermanos. Ahí lo que se cumplió, ¿cuál fue? El plan de la redención. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es porque ahí se consumó, ¿qué? El plan de la redención. Porque si ahí se hubiera consumado la salvación de todos nosotros, ¿para qué el juicio? ¿Para qué el juicio? Pero hoy en el adventismo, hermano, andan tantas cosas. Pero mire lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, y ya casi terminamos esta primera parte, y para otra ocasión vamos con la segunda. El siguiente sábado vamos a ir con la siguiente parte, en la tarde. Escuche, Testimonios para los Ministros, página 475. Hasta que demos el golpe decisivo. Pero escuchen lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? ¿Se acuerdan ustedes que esta fue una conversación que la mensajera del Señor escuchó de Satanás con sus ángeles? ¿Se acuerdan ustedes? Testimonios para los ministros. Ok, escuchen lo que dice. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. O sea que, hermanos, tenemos una guerra, ¿qué? Una guerra campal. Mientras más usted quiera guardar los mandamientos de Dios, entre más estrictamente usted quiera guardar el sábado, quiera guardar los demás mandamientos, el enemigo, ¿qué? Ahí va a estar. Porque es una guerra sin cuartel la que tenemos el pueblo de Dios. Y escuche lo que sigue diciendo, debemos estar presentes, ¿a dónde? En todas sus reuniones. Por eso a mí no me sorprende que haya Judas a veces adentro del pueblo de Dios, que este mismo Satanás personificado en un hermano y en una hermana. Escuche lo que dice, debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear ¿a quién? Todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Y escuche lo que sigue diciendo. Tendré en el terreno como mis agentes, dice. Imagínense. Tendré en mi terreno como mis agentes a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Por eso tenemos que ser como los bereanos. Necesitamos estudiar renglón por renglón, un poquito aquí y un poquito allá, para que así no vaya a venir, mis queridos hermanos, un agente de Satanás y nos quiera decir, mira, no, es que eso no es así. Pero como somos bien estudiosos, vamos a sacar la Biblia y vamos a tener el espíritu de profecía. Pero mira aquí lo que dice.
pero muchas veces nos toca quedarnos callados. ¿A cuánto les ha pasado? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Mire, y mire lo que sigue diciendo, hermanos. También tendremos incrédulos presentes. Y escuchen lo que dice. Que manifestarán dudas con respecto al mensaje de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Y luego sigue diciendo, si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerlas. Muchos somos vencidos porque realmente no estamos convertidos ni convencidos de lo que nosotros creemos. Por eso ponemos dudas. Por eso de repente se levanta un hermanito y se levanta una hermanita pensando, pero es que eso no es así. Y aunque hayamos escuchado el mensaje, hermanos, como unas 40 veces, pero escuche lo que sigue diciendo. Si la gente, dice aquí, pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, o sea, del mensaje directo, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Debemos producir distracción y causar, ¿qué dice? Y causar división. Debemos de causar, ¿qué? Distracción y división. ¿Y de qué manera el pueblo de Dios estamos distraídos? ¿Cómo nos distrae el enemigo? ¿Sabían ustedes que el enemigo es el que se ha inventado tanto deporte? Y que por eso el pueblo de Dios preferimos tanto deporte en vez de preferir la palabra del Señor. En el mismo pueblo, en las mismas iglesias, tanta destrucción, padres que no hemos aprendido cómo educar y mantener a nuestros hijos sentados. Les voy a traer una cita un día donde dice que cuando un niño se levanta y empieza a correr, es el enemigo el que lo agarra para distraernos, porque él sabe el mensaje que vamos a escuchar. Pero escuche lo que dice, y causar, ¿qué dice? División. No seamos piedra de tropiezo, mis queridos hermanos. Si a usted no le gusta el mensaje, es bien sencillo el asunto, hermanos. Es bien sencillo. La puerta de cristal está ancha, y así como entramos, así podemos salir. Pero el mensaje es el mensaje. El mensaje es el mensaje, y yo no lo puedo cambiar, ni los dirigentes, nadie puede cambiar el mensaje. Si de verdad queremos salvarnos, queremos estar con el eterno Dios, necesitamos, mis queridos hermanos, apegarnos al mensaje y no que el mensaje se apegue a nosotros. Pero escuchen lo que sigue diciendo, hermanos. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar. ¿Se da cuenta? Sabemos más de criticar que de la Biblia. Y escuchen lo que dice. Debemos inducirlos a criticar. ¿A qué más? A juzgar y acusarse y condenarse mutuamente, a albergar el egoísmo y la enemistad. Ahora yo les pregunto, el enemigo, hermanos, ¿no está ganando terreno en eso? Es que ya no estoy conforme. No está conforme, váyase. Discúlpeme, pero así es la cosa. Hay que tener nervios de acero para estar en el pueblo de Dios, hermano. Y se lo digo por experiencia. Hay que aprender a soportarnos los unos con los otros. Hay que pedirle al Señor la paciencia, mis queridos hermanos. Nuestro hermano, ¿de qué predicó en la mañana? Nuestro hermano David. ¿De qué predicó el hermano? ¿De la angustia de quién? Hermanos, y en el pueblo de Dios vamos a pasar muchas angustias. Pero debemos de aprender ¿a qué? A amarnos, a respetarnos,
Y el que no le parezca la cosa, mi querido hermano, discúlpeme, pero si usted se ha equivocado de iglesia, usted se ha equivocado de lugar. Para críticas, chismes, divisiones, allá están los parques, allá están los cines, allá están todos esos lugares. Decía mi abuelo, así de sencillo. Y si te gusta, mi hijo, me decía, bueno, y si no, tienes dos opciones, ¿lo aceptas? O agarre su morralito, mi amor, me decía, y vaya a buscar quien lo aguante. Facilito el mensaje, hermanos, facilito. Pero escuche lo que sigue diciendo. Pero esos pecados, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. ¿Por cuáles pecados? El orgullo, la crítica, la división, la enemistad, el juzgar, mis queridos hermanos. Dice Satanás, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Y escuchen lo que dice, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán su suerte como nosotros. ¿Quieres ser tú echado de la presencia de Dios por esos mismos pecados? ¿No crees tú que es mejor amarnos, respetarnos, llevarnos como hermanos en Cristo realmente como Dios quiere? Hermanos, cada cabeza es un mundo. Lo que a mí no me parece del hermano o de la hermana, pero debo de aprender a convivir con ellos. No quiere decir que porque yo he escuchado esto mucho, que a veces hay quienes no se pueden ni sentar en la mesa con los mismos hermanos. Hermanos, como le dije un día de estos en la noche, no sé si se acuerdan, le dije a un hermano, mire, para que vea que yo no soy extraño, me comí un pedazo de pastel. ¿Se acuerdan? O galleta. Es que a veces pensamos nosotros, mis queridos hermanos, que somos diferentes o somos más que los demás. Pero no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que los venturados, los ciegos, los pobres, somos nosotros y los ciegos. Necesitamos, mi querido, realmente nacer de nuevo. Y los que miren este video y dicen, el pastor se comió una galleta, ya me imagino. Pero le diré a la hermanita que haga otra para mandársela al hermano para que se le antoje. ¿Estaba buena? Oh, mis queridos hermanos, tenemos cada uno que nosotros, hermanos, amarnos y respetarnos, para no correr por esa misma suerte. Yo no quiero ser echado, hermanos, como Satanás fue arrojado. Amémonos y soportémonos. No me gusta la actitud de un hermano, por ese hermano es que tengo que orar más. Y el que no le guste mi actitud, ore por mí, hermanos. Oren por mí. Todos estamos exentos ¿a qué? A fallar. Pero no porque a veces pensamos, no, pues es que es el pastor y no quiebra ni un plato. Hermanos, tal vez he quebrado más platos que ustedes. Claro que sí, mi querido, la vajilla completa. Claro, hermanos. Pero escuche, y luego dice, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte, ¿qué? Similar. Nos ponen que pensar esto, ¿verdad, hermanos? Pero escuche lo que dice aquí, hermanos. Ahí mismo, Testimonios para los Ministros, página 112. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página ¿de qué? De la Sagrada Escritura. Pero hay personas, dice, sobre las cuales esta hace poca impresión. Hay quienes, mis queridos hermanos, pueden escuchar sermón tras sermón, invitaciones a que se arrepientan, pero ¿hace qué? Poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo, escuche lo que dice, cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores ¿qué? Superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza.
Por eso debemos de estar seguros de lo que hemos creído, para que no seamos lectores superficiales, ¿verdad? Cuando nos pregunten, ¿y usted por qué es adventista del séptimo día? Pero no me diga que porque guarda el sábado y porque espera la segunda venida de Cristo. Hay muchas razones, hermanos, por qué somos adventistas del séptimo día. A veces preguntas sencillas que nos hacen, hermanos, y nos dejan patinando en el aire. A veces no sabemos, todavía no nos hemos aprendido, mis queridos hermanos, la profecía de los 2300 días o años. No hemos aprendido las 70 semanas. No hemos aprendido ni a descifrar el santuario, mis queridos hermanos, que es la cosa más sencilla que hay. Los que comprendan o los que comprendamos el santuario, mis queridos hermanos, podemos ver a través del santuario, mis queridos hermanos, la gran obra de redención y salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso dice ahí en el conflicto de los siglos, no tengo la cita, pero dice, hermanos, que el asunto del santuario y del juicio investigador son los dos temas que deberíamos de estar estudiando en estos tiempos. Así lo dice, hermanos. ¿Cuántos lo comprendemos? Cristo en su santuario, lea ese librito. Si no lo tiene, consígalo, está barato, cuesta como $7.50. Cristo en su santuario. Pero cuando viene el zarandeo, dice, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena, ¿qué? Movediza. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer para no ser desechados hoy en el zarandeo que se lleva a cabo hoy en el pueblo de Dios? Saben que el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Con esto casi vamos a ir aterrizando, hermanos. Casi, hermanos, casi. Ahorita ya de 20,000 pies ya bajamos a 12. Mire lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire qué. ¿Usted y yo pensamos estar firmes en este mensaje? Entonces, vigilémonos nosotros mismos. No vigilemos al hermano y a la hermana. Y yo creo que nuestros hermanos suficientes tienen para cuidarse ellos mismos. Vigilémonos nosotros mismos, mis queridos hermanos. El que piense que estar firme, mire que qué. Todos vamos a ser probados. Pero ¿sabía ustedes, mis queridos hermanos, que ninguno necesita caer? ¿Qué dijo el hermano hoy en la mañana? ¿Es más fácil perderse o salvarse? Y a nosotros entonces, ¿por qué se nos hace tan imposible? Si no tenemos que hacer nada, mis queridos hermanos, todo el precio lo pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Y lo único que es lo que Él nos dice: hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Si tus pecados fueran como la grana, vendrán emblanquecidos como blanca nieve. Y mis queridos hermanos, ¿y qué pasa con nosotros? La única manera, mis queridos hermanos, de pasar por la prueba del zarandeo consiste en mantener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y vamos a pasar inmunes. Debemos mantenernos en constante oración, abandonar las cosas del mundo que impiden una consagración a Dios y escudriñar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Gracias al Señor, hermanos, que por medio del espíritu de profecía, hermanos, se nos dejó la seguridad que los que salgamos victoriosos en el zarandeo estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos queremos estar con nuestro Dios? Luchemos, hermanos, luchemos. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Primeros escritos, página 270. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. Los que hayan pasado sobre eso. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado
y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora. Ahora, hermanos, tal vez podemos sufrir, podemos llevar las secuelas, pero cuando miremos a nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a decir? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y mis queridos hermanos, no importa lo que hoy tú y yo estemos sufriendo por la causa de Cristo, no importa quien te desprecie, no importa quien no te dé el valor, tu valor no depende de las personas, depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por esa razón debes de mantenerte firme y no dejar, mis queridos hermanos, que las consecuencias o que las cosas de esta vida te aparten de la presencia de Dios. Y sigue diciendo, hermanos, pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo, habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a que podamos pasar la prueba del zarandeo. Pidámosle a Dios que lo que tenga que ser arreglado en nuestra vida sea arreglado. Hermanos, con un corazón con raíces de amargura, con un corazón sin estar contriñido y humillado, no vamos a poder pasar por esa prueba. Necesitamos amarnos. Entre más el pueblo de Dios permanezca unido, la fuerza es doble. Un pueblo unido, como decía en El Salvador, hermano, jamás será vencido. ¿Sí o no? Lástima que nunca lo pusieron a prueba en el país, pero bueno. Pero no debe de suceder eso con nosotros. Si permanecemos unidos, mis queridos hermanos, Dios nos va a ayudar. Que Dios los bendiga. La segunda parte la seguimos el próximo sábado en la tarde. Ahora sí ya aterrizamos, hermanos. Ya se puede quitar el cinturón. Así es que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.